Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la querida amiga y colega Mariadela Villanueva Brand. Ella es socióloga y comunicadora dedicada a la investigación social. Trabaja con ciencia y tecnología como área de trabajo fundamental, integración regional y cultura. Mariadela es profesora en la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela, en planificación política y sociológica. Reciclada como comunicadora, colaboradora regular del Correo del Orinoco y otros medios, Premio Nacional de Periodismo Opinión 2017. Actualmente es investigadora del CELAR, integrante del Programa Nacional de Formación Académica. Mariadela es socióloga y comunicadora, profesora de Planificación y Política Científica y Tecnológica en la Escuela de Sociología de la UCB durante 12 años. Premio Nacional de Periodismo Opinión 2017. Acompañamos su saludo con el que hacemos al doctor Domingo Medina, presidente del Centro Internacional Miranda, y al doctor Ricardo Sánchez, ministro de Educación Universitaria. Enviamos también un saludo a todos los amigos que siguen estas charlas y conferencias vía YouTube. Para todos, muy buenos días y entregamos y aprovechamos entonces la palabra de Mariadela. Bueno, muy buenos días a todos. Antes que nada, agradecer al Centro Internacional Miranda la oportunidad de conversar sobre un tema que es absolutamente nuclear en nuestro proceso revolucionario. Un tema muy particular, el título se llama, que le pusieron a la conferencia, es rumbo al Estado comunal que es una meta a mediano y hasta mediano largo plazo, pero que debe ser el horizonte de todos nosotros los venezolanos. El Estado comunal, llamado así o no, o pensado así o no, desde un principio fue una preocupación de Chávez. Es decir, no de Chávez. Chávez se dio cuenta, por experiencia propia, como todos sabemos, de que el Estado burgués, liberal burgués, no funcionaba ni iba hacia adelante con su proyecto. Pero lo curioso es que el Estado, digamos que los poderes de la Cuarta República también se habían dado cuenta. O sea, ya los adecos y los copellanos se habían planteado que el Estado liberal burgués que teníamos era un fracaso y que la política económica que trataron de implementar durante 40 años también era un fracaso. Y de ahí la COPRE, de ahí el invento de pasar al neoliberalismo, de ahí el fracaso de Carlos Andrés Pérez con el neoliberalismo, el invento luego de Caldera de poner a los jóvenes yupi a ser ministros para ver cómo entraba de otra manera, y ninguna de esas cosas funcionó. Entonces, lo que sí está claro es que para nosotros, Venezuela, ni para el proyecto de la derecha, ni para construir el socialismo, funciona el Estado burgués liberal. Además, el burgués, que haga la aclaratoria, que nosotros tenemos una burguesía que tampoco es burguesía. Así como tenemos un Estado que no funciona, tenemos una burguesía que es una burguesía parasitaria porque somos un país petrolero y todo el país depende del ingreso petrolero. O sea que los burgueses nuestros no se han enriquecido con sus trabajos, sino que se han enriquecido con el apoyo del sector petrolero. Entonces, para iniciar, voy a hacer un recorrido por
las preocupaciones de Chávez frente al Estado. Ya va que... Un segundito, que tengo un... Solamente para guiarme. Chávez intentó, desde mi punto de vista, tratar de cambiar el Estado desde la Agencia Alternativa Bolivariana, que planteó un proyecto de país distinto, un proyecto de país que iba a hacer énfasis en el pago de la deuda social, a poner el pago de la deuda social por encima de lo económico, que era lo que se venían planteando y trataban de arreglarlo de la Cuarta República inútilmente, y se dio cuenta que el Estado que teníamos no servía para avanzar en el sentido del proyecto planteado en la Agenda Alternativa Bolivariana. Y luego se dio más cuenta aún cuando se tuvo que incorporar a ese Estado como presidente y llevó todos los tortazos que conocemos y que no vamos a detallar aquí. Entonces, ¿qué hace Chávez? Hace distintos intentos. El primero de ellos, desde mi punto de vista, lo hizo con las misiones. Sabemos que Chávez y las misiones, Fidel contribuyó mucho con Chávez en el montar las misiones. Y Fidel también contribuyó con Chávez en ver la posibilidad de cambiar el tipo de gestión estatal que se estaba realizando. Pero Fidel dijo en una entrevista, que yo no recuerdo si es en un libro que lo entrevista Ramonet o en alguna parte, Fidel dijo, bueno, ¿cómo hago yo para crear un Estado que no existe para que sustituya el Estado que tengo, que no sirve? Porque en ese camino me voy a quedar en la mitad, me voy a quedar sin Estado y voy a caer en manos del enemigo. Eso en el fondo nos sigue pasando a nosotros. Estamos creando un Estado que va a mediano plazo con un Estado que está enquistado, sí se ha hecho reformas, etcétera, pero que sigue siendo el Estado convencional. Y ese Estado convencional en este momento es el que está defendiendo el país de la guerra permanente que nos tiene el enemigo norteño. O sea que nosotros no podemos exigirle a ese Estado que se desbarate el mismo para que de paso el Estado comunal. Por eso hay que entender que hay que hacerlo de a poquito, y que no es responsabilidad del Estado en sí, del gobierno en sí, sino que es responsabilidad de todos los venezolanos participar y activarse en función de que se vaya construyendo realmente ese Estado alternativo, sea Estado, sea comunal, tenga el nombre que tenga más adelante, pero el Estado que posibilite que lleguemos al socialismo bolivariano del siglo XXI. Entonces, con las misiones, ¿qué le pasó? Chávez buscó la manera de poner las misiones en paralelo, la administración de las misiones en paralelo a las gestiones que hacían los ministerios encargados del mismo tema. Bueno, como todos sabemos, eso empezó así, entonces empezaron las críticas, que si eran los cubanos, los de la Misión Salud, que si se podía hacer esto, que no se puede hacer lo otro, y lo terminaron en la misma burocracia chavista, los mismos ministros chavistas, absorbiéndolo, sobre todo hasta donde yo entendí, por razonamiento administrativo, porque tú lo podías tener por fuera, pero tenían que estar en el presupuesto había sido aprobado antes, no podías salirte, no podías cambiar las partidas, o sea, la regularización administrativa, las reglas, no permitían que funcionaran aparte, y los ministros las ejercieron y le abortaron su primer intento de hacer un Estado distinto. La segunda preocupación de Chávez, espérate porque me perdonan, yo tengo 80 años y se me olvidan las cosas. Tengo que poner orden en mi cabeza. Perdí lo de Chávez en ninguna parte. Bueno, después, el segundo intento de Chávez fue empezar a constituir
las comunas, los consejos comunales, o sea, tratar de convertir a ese pueblo que lo votó cuando ganó, y ese pueblo que lo rescató cuando lo tumbaron, en, como dice Judy Valencia, de un, ¿cómo es que se llama?, de un conglomerado de gente a un pueblo consciente de su poder, o sea, tratar de que se empoderaran y empezar por un núcleo muy pequeño, que era el Consejo Comunal Local, para que asumiera tareas anexas, parecidas y relativas a la... de alguna manera pasaba a ser como un asistente de la alcaldía, pero solicitando cosas en nombre del pueblo y no de vista desde arriba. Pero sí empezó a formar parte de una estructura de alguna manera jerárquica. Sigue el tiempo, Chávez se va dando cuenta de que su estado, el mismo de él, y toda la guerra que le tenían, lo tenía aprisionado, y cuando tiene la segunda ley habilitante, aprueba en un diciembre del 2010 una cantidad de leyes que tienen que ver con el poder popular, entre ellas la ley de las comunas. La ley de las comunas reforma la ley del Estado, son 10 leyes que aprueba, la del Consejo Federal de Gobierno, que es el que maneja el presupuesto, la que está encargado de la ley de poder, ya va, Comuna, Poder Popular, Consejo Federal de Gobierno, Planificación Pública y Popular, el Sistema Económico Comunal, Gestión Comunitaria y reforma de los consejos comunales, para que los consejos comunales, que tenían cierto parecido a las asociaciones de vecinos anteriores, se dieran cuenta que su papel iba mucho más allá de una asociación de vecinos. Bueno, ¿qué pasa con eso? Chávez luego, en la conferencia, cuando ya Chávez, que ya, yo no sé si en el 10, no estoy segura si Chávez ya estaba enfermo, pero creo que sí, y esa fue su desesperación de tratar de empoderar al pueblo, darle instrumentos al pueblo para empoderarse. Y luego, cuando ya estando enfermo, en la primera reunión de Consejo de Ministros, desesperado, a pesar de que habían pasado 2 años nada más de la ley de las comunas, dice: ¿dónde están las comunas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo se van a hacer las comunas? ¿Cómo las vamos a hacer nosotros desde el gobierno? O sea, se desespera porque no va viendo el fruto de las comunas, así como se desespera con lo del socialismo. Yo no sé si se acuerdan que decía, hay bodegas socialistas, arepas socialistas, chocolate socialista, pero ¿dónde está el socialismo? Y luego lo reafirma en el discurso recogido en el otro folleto, Unidad, Lucha, Batalla y Victoria, donde vuelve a hacer las mismas críticas para dejarnos que tenemos que avanzar ahí, y hasta donde entiendo también, porque no le deja la responsabilidad de hacer las comunas, se la deja a Nicolás Maduro, su sucesor. ¿Qué creo yo que faltó quizás no para que funcionara, porque nada nuevo funciona en 2 años, y todo nuevo va a tener una resistencia de lo anterior? O sea, nadie cede el poder voluntariamente, a nadie que siente que estudió, que se esforzó, que llegó por fin a ministro, viceministro, a director de algo, va a hacerle caso a una persona que viene del barrio y que viene con un planteamiento de una manera de empoderarse. Eso es lógico y las cosas tardan. Pero ¿qué pasó? Creo yo que no hubo una explicación clara, a pesar de que Chávez se esforzó por convertirse en el gran comunicador, en el gran formador del pueblo, para que se convirtiera en pueblo, para que entendiera el proyecto, para que entendiera de qué se trataba el proyecto nuevo que estábamos haciendo aquí en Venezuela. No fue acompañado quizás de una manera de decir explícitamente por qué tenía que haber consejos comunales, qué importancia tenían los consejos comunales y las comunas para ese futuro venezolano. O sea, se crearon leyes, pero las leyes de este país se crean leyes todo el tiempo.
en este momento la Asamblea Nacional está muy orgullosa porque creó 900 leyes, o aprobó 900 leyes el año pasado, 92 leyes, perdón. Pero yo pregunto, ¿alguien se ha leído las leyes? No se las leemos, no, somos un país mal acostumbrado, no leemos las leyes y tampoco las cumplimos, sino hasta donde nos vemos obligados a cumplirlas. Entonces, aunque se aprueben las leyes, si no entiende y expresamente lo que significa la comuna para tu futuro, para el futuro colectivo nuestro, en una población que somos mal que bien pitillanquizados de alguna manera, que nos han metido hasta el alma la manera de ser gringa, que los tenemos enfrente, estamos acostumbrados al consumismo gringo, baste montarse en el metro para ver todas las franelas que se ven, los zapatos que usamos, etcétera. Pero eso no es solo en lo físico, en lo tangible, eso también es en lo intangible. Todos tenemos un pequeño prospecto de burgués adentro. Y todos estamos acostumbrados a que alguien nos resuelva los problemas, que haya una estructura jerárquica y esas estructuras jerárquicas funcionen de manera tal de que el 1 manda al 2, el 2 manda al 3, el 3 manda al 4, el 4 manda al 5, a pesar de que no nos gusta, somos resistentes a la autoridad. O sea, somos un pueblo muy bien interesante, los venezolanos, pero sí nos gusta mantenernos, que haya un orden. Entonces, también era importante que se entendiera, que quizás tampoco se entendió, que las comunas y los consejos comunales, yo me voy a centrar en las comunas, porque en la unidad, ahora cuando veamos la definición de Estado comunal, vamos a ver que el eje central del Estado comunal son las comunas. Que las comunas tenían que, no era para hacer estructuras verticales, era para hacer estructuras horizontales. Y eso tampoco lo tenemos acostumbrado. Entonces, quiero que quede claro que si yo voy a hacer algunos comentarios, o ustedes mismos como integrantes de comunas, consejos comunales, lo vamos a hacer de la absoluta buena fe y el deseo de apoyar y continuar tanto con el proceso como con las comunas. Pero hacerlo con más conciencia y contribuir en lo que podamos para que eso funcione. Vamos a ver un minuto la definición de, aquí está la ley de la comuna. Voy a buscar la definición, de la comuna, carta de la comuna. Primero voy a decirle una cosa, la ley de las comunas que se aprobó es una ley gigante, con cantidades de exigencia a la comuna y cantidad de atribuciones a una comuna que está recién creando. O sea, una ley que será que le toca a algún jurista analizarla si a alguien le interesa, pero lo que yo encuentro es que una ley no puede servir para las comunas que son totalmente diferentes, una comuna en el sector rural, una comuna productiva del campo, una comuna en una ciudad pequeña, una comuna en una urbanización clase media. O sea, no hay manera de legislar para cubrirlos todos. Entonces, ¿qué pasa? Que la ley se fue en que para ser miembro de la comuna no puede ser esto, no puede tener un familiar que esté en el gobierno, no puede tener una lista infinita del que no puede, una lista infinita de las tareas que tiene que hacer cuando una cosa que se está estrenando y que son muy distintas una de otra, que dificultó obviamente su cumplimiento. Y si añadimos a eso que vamos a llamarlo de una manera buena, la desesperación de Chávez por avanzar en el tema, lo llevaba a poner metas cuantitativas todo el tiempo. Tienen que haber X número de comunas, X número de consejos comunales. Ponía a las autoridades que iban a fomentar, porque venía desde arriba el fomento de la conformación de las comunas y los consejos comunales, bueno, a dar carrera y a que se considerara, tiene que tener un consejo comunal mañana. Entonces, una urbanización, el consejo comunal es de 5 personas. Porque había que tenerlo, entonces se cuenta como un consejo comunal grande o una comuna que medio funciona, se cuenta igual que una comuna como la del Maizal o las comunas que sí funcionan. Entonces es muy difícil, es una tarea titánica para el pueblo empoderarse y es una tarea titánica, bueno, del Ministerio de la Comuna a quien le toca hacer seguimiento e impulsar esa comuna. Voy a buscar la definición. Bueno, las comunas nacen con banco de la comuna
carta comunal, tiene que tener una carta fundacional, comunidad que está definido en la ley, núcleo básico e indivisible constituido por personas y familias que habitan en un ámbito geográfico determinado, vinculada por características e intereses comunes, comparten una historia, necesidades y potencialidades culturales, económicas, sociales y territoriales y de otra índole. O sea, yo creo que era más fácil poner los vecinos, la gente que comparte, por decirlo de alguna manera. Comunidad organizada, Consejo de Economía Comunal, Consejo de Contraloría Comunal, Distritos Motores del Desarrollo, Ejes Estratégicos del Desarrollo, Estado Comunal. Entonces vamos a ver qué es la definición de Estado Comunal, hacia dónde tenemos que ir. Forma de organización política, social, fundada en el Estado democrático y social de derecho y de justicia, estableció en la Constitución de la República, en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo, a través de los autogobiernos comunales, con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno y sustentable, que permita alcanzar la suprema felicidad social de los venezolanos y venezolanas en la sociedad socialista. La célula fundamental de conformación del Estado comunal es la comuna. Entonces, ¿qué tenemos? Que está conformada por personas y familias, lo cual después vemos que existe una cosa que se llama familia uninominal, o sea, hay familias de una persona. Entonces está formada por personas, vamos a decirlo así, pero por grupo de personas. Después se forma dentro del Estado. Entonces, es un Estado que se forma dentro de es un Estado que se forma dentro del mismo Estado, lo cual complica, como vimos antes, la vida, porque tenemos un Estado que tiene que cumplir con lo que tiene que cumplir formalmente, más la defensa integral del territorio y de los venezolanos, que le lleva una cantidad de tiempo y de dinero y de esfuerzo cuando tú estás en guerra permanente, porque un día es una cosa y otra es otra, pues estás bajo agresión permanente, sin contar, por supuesto, el contexto de las medidas unilaterales. Entonces, las medidas coercitivas unilaterales. Es un Estado que está ocupado, tiene que estar ocupado en eso y al mismo tiempo tiene que tratar de resolver los problemas de los trabajadores, porque tiene un problema que la remuneración y todas las quejas y los bonos, que si son, que si no son, que si quiero más bonos. Y un Estado, dentro de ese Estado, se encarga el Estado comunal. Entonces tiene dos Estados. Por eso Fidel, yo me imagino que conversando con Chávez, le dijo, no se puede hacer porque me quedo sin uno y sin el otro. Y quedo en manos del enemigo. O sea, por ahora, estemos claros que vamos a poner piedritas para poder llegar a un Estado comunal. La comuna, que también la define, por supuesto. ¿Dónde está? Por aquí está en la misma. Instancias del poder popular. Está constituido por diferentes agregaciones de poderes comunales. Consejos comunales, comunas, ciudades comunales, federaciones comunales, confederaciones comunales y otros que de acuerdo a la Constitución República surjan de la iniciativa popular. Es decir, que a su vez viene una estructura vertical, porque si tú eres consejo comunal, pertenece a una comuna y la comuna puede pertenecer a una ciudad comunal, las ciudades pueden pertenecer a la confederación comunal, es decir, que tiene una especie de... hay un cambio administrativo que no deja ver la importancia política del empoderamiento, del ejercicio directo de la soberanía, del pueblo ejerciendo directamente su soberanía. Ya voy para allá. El propósito de la comuna. La comuna tiene como propósito fundamental la edificación del Estado comunal, mediante la promoción, impulso y desarrollo de la participación protagónica y corresponsable de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión de las políticas públicas. Ahí es curioso, la gestión de las políticas públicas quiere decir que hay unas políticas públicas que tú no las haces, pero las gestionas.
O sea, esta ley merece, yo creo que lo que pasa es que había que trabajarla una vez que se decían los cambios que se van a hacer en la Constitución. O sea, pues esta ley merece, con una gente especializada, o sea, jurisconsulto y otra persona que esté en el tema, un análisis, porque es curiosísimo. Tú no puedes poner que vas a hacer la gestión de la política pública. No está haciendo la política pública, está gestionando la política pública. Pública. En la conformación y ejercicio del autogobierno por parte de las comunidades organizadas a través de la planificación del desarrollo social y económico y la formulación de proyectos. La elaboración y ejecución presupuestaria de esos proyectos, la administración y gestión de las competencias y servicios que conforme al proceso de descentralización les sean transferidos, así como la construcción de un sistema de producción, distribución, intercambio y consumo de propiedad social, y la disposición de medios alternativos de justicia para la convivencia para las comunidades. Ahí hemos avanzado, tenemos los jueces de paz, tenemos las comunas que producen. Habría que ver cómo funcionan internamente. Yo no tengo ninguna cercana que produzca. Conozco la del Maizal, porque fui clienta de ellos cuando venían a Caracas a vender, y conozco el Panal allá en 23 de enero que produce. Ahora, ¿cómo funciona internamente? ¿Cómo hacen la distribución? No lo sé, y es una cosa que tendría que haber investigado, pero no tuve tiempo. La edificación del Estado comunal mediante el desarrollo y participación protagonista de los ciudadanos para la paz comunal como tránsito hacia la sociedad socialista de equidad y justicia social. Las comunas tienen una cantidad de responsabilidad que no voy a leer, una lista infinita, que ahorita una persona que está aquí sentada, que pertenece a un consejo comunal, me imagino que las figuras relevantes del consejo comunal, dice que tienen una cantidad de tareas también infinitas que no son capaces de cumplir. O sea, que son difíciles de cumplir. Y aquí también estamos en la misma igual. Bueno, esto reglamenta todas las cartas del consejo, y como les dije antes, tiene yo supongo, después se trató de modificar con la ley de las ciudades comunales, que terminó quedándose en un artículo y creo que no se materializó. Yo estoy preguntando en el ministerio y para ellos la ley es esta. Y una reforma de cosas pequeñas donde quitaron sobre todo la lista de exigencias para que pudiera participar en la comuna. Que como digo, no podía hacer esto, no podía hacer otro, o sea, difícilmente un ciudadano común y corriente no incumplía alguna de esas exigencias. Bueno, entonces yo creo que una de las cosas en que me voy a despegar del micrófono. La primera cosa que tiene que darnos claro es que todos deberíamos tener, de alguna manera, estar en una comuna o en consejo comunal. Y cuando se inventaron ahora los distritos comunales, fue porque hay comunas, sobre todo en las urbanizaciones de clase media, que están sueltas, que no encajan o no hayan como conglomerarse con otras. Entonces, pero es una solución momentánea. El segundo intento de Chávez, importantísimo, que me lo comí, fue el intento de la reforma de la Constitución, donde se reformaba territorialmente todo lo que había que reformar en el país y que perdimos en el 2007. Que lamentablemente, para tú tener una comuna que sea productiva, que haya propiedad social, que haya distribución, que haya justicia, no solo necesita un juez de paz, necesita gente que produzca, necesita gente que innove, etc. Necesita propiedad comunal, propiedad colectiva, pero propiedad. ¿Por qué tienen ventaja las comunas agrícolas, productores agrícolas o productores o los pescadores? Porque tienen propiedad, porque están acostumbrados a trabajar juntos, porque son comunitarios de per se, son solidarios para poder sobrevivir, lo han sido tradicionalmente, y bueno, si no tenían tierra, se les puede dar la tierra. Ahora, ¿cómo das tú una tierra
para producir en la mitad de, por decir, de Chuao. Se hace mucho más complejo. Entonces, si no hay una propiedad social, si la propiedad sigue siendo propiedad de los capitalistas, por decirlo así, de los dueños del capital, tú estás alquilado, arrimado o lo que sea, casa del enemigo. Y te acostumbra a vivir en el entorno parecido al que en que vive el enemigo. Entonces yo creo que tenemos un trabajo cultural gigantesco que hacer para que aprendamos, y todos tenemos que hacerlo, escribiendo, hablando, visitando la comuna, preguntando, haciendo encuestas, ayudando al Ministerio de la Comuna si nos acepta, para que realmente cambiemos fundamentalmente nuestra cultura y pasemos como Ubuntu. Es decir, yo soy en la medida que nosotros somos. Y nosotros somos para que yo sea. Porque mientras sigamos en el yo, que nos cuesta muchísimo salir de él porque lo tenemos inyectado diariamente en la ropa, en las costumbres, en los programas de televisión, en las redes, y cada vez peor porque las redes son cada vez más potentes para meterse en la vida de nuestro cerebro, y los niños desde chiquiticos los enseñan a ser yo. Yo creo que yo quisiera saber cuántas personas hay aquí que pertenecen a una comuna, a un consejo comunal. Como que no hay. Otra vez, por favor, ¿cuántas personas de las que estamos aquí pertenecen a una comuna o a un consejo comunal? 1, 2, 3. Y el amigo que estaba antes hablando del consejo comunal, ya a ti te conté, amigo. No lo veo. Es decir, que aquí estamos, un conjunto de chavistas, con pensamiento insurgente pensamiento crítico, que insurgimos frente al estatus, pero por alguna razón estamos ajenos al mundo de las comunas, al mundo de los consejos comunales. ¿Es una mala muestra o es una muestra de fallas graves? Porque de alguna manera debiéramos tener la iniciativa de conformar, así sea mocho, al revés, o de 3 personas, de organizarlo. Porque sin comunidad organizada no hay ninguna posibilidad de comuna o de cualquier otra organización que permita que avance el socialismo. El socialismo no va a avanzar a punta de voto. Otra cosa, los votos, hablando de los votos, que estamos ahorita en un proceso electoral. Uno de los problemas es que la comunidad organizada, los que sí existen, la gente se le va mucho tiempo en los procesos electorales, lo cual es lógico porque es un país que hemos decidido hacer la revolución a través de la democracia. Y la democracia, que no existe en ninguna parte del mundo, pero supone procesos electorales. Procesos electorales que, por cierto, van de capa caída en todas partes, pero por ahora existen los procesos electorales. Entonces, ¿qué pasa? Que terminamos siendo anexos de partido. No queda otra, porque si no se ganan las elecciones, no hay comuna, ni hay proyecto de socialismo. Entonces, es una trampa que tenemos por estar agredidos y acosados por todas partes. Y tenemos que, porque sí, apoyarlo también los procesos electorales. Y además, como nos gustan los procesos electorales, también hacemos procesos electorales para nuestros propios proyectos, que también no son necesariamente representativos de la comunidad, o no son factibles de ser hechos por la comunidad, no son producción de la comunidad si ves la comuna como una unidad productiva. Por ejemplo, en la comuna a la que yo pertenezco, uno de los proyectos prioritarios fue el gas, porque mucha gente tiene la bombona de gas todavía, tienen problemas con la bombona, etc. Bueno, tiene que hacerlo PDVSA gas,
Tú no puedes poner a nadie a meter gas directo. Entonces, ¿cómo se ha solucionado hasta ahora? PDVSA está entregando unas bombonas, pero el problema, o sea, lo mismo está pasando. Ayer el presidente visitó proyectos comunales que se han materializado, centros educativos, pero la construye la Bricomiles, centro de salud, que tienen que ser construidas por quien sabe de eso. O sea, hay un problema. Ahí estaba la comuna del Panal con su centro ¿cómo se dice? Despiezado de ganado para vender ganado y empaquetado. Pero es muy difícil, repito. Hay que pensar y esperar que el Ministerio de la Comuna nos permita pensar seriamente y nos permita recoger la experiencia, no con base a si se reunieron o no se reunieron, hicieron la lista de cuántos fueron a las reuniones, que todos sabemos que las listas pueden ser y pueden no ser, sino una sinceración de la experiencia que se puede hacer, que el Ministerio debiera hacer por parte después de las elecciones, cuando ganemos las elecciones. Y la otra cosa sería que las comunas exitosas pasaran a ser educadores de la otra comuna, o bien se organizan pasantías de miembros de comunas similares en las comunas exitosas, o bien las comunas exitosas de alguna manera pasan a ser formadores de las otras comunas, porque tiene mucho más sentido eso que leerse una ley. O sea, tiene que ver en vivo y directo lo que está sucediendo. Y si es un pueblo empoderado, tiene que empoderarse también de la formación. Tenemos que empoderarnos de la formación de uno con otro, no solo de la unión, de la recluta de la gente para que sí participe, sino también de la formación. Y una comprensión importantísima, que la comuna es política, es para lograr el socialismo. La comuna no es la asociación de vecinos que existía en la cuarta. La comuna va mucho más allá, es un elemento político, y sin ese elemento político, el único que viene de abajo, que conforme, que tengamos suficiente fuerza, no vamos a llegar nunca al socialismo, vamos a estar enredados en el enredo en que nos tienen metidos nosotros mismos en una parte, reconocemos, y también en la agresión de los Estados Unidos, que nos tiene fritos. También sería interesante que, curiosamente, que los funcionarios públicos pertenezcan cada uno a su comuna que le corresponde, porque todos viven en el territorio y tiene que haber o un consejo comunal o una comuna cercana a él. Entonces, que tengan la obligación de ir a la reunión, se haga una reunión cada tantos días, eso lo deciden en los mismos organismos, pero que decidan cuándo va y que los funcionarios públicos participen. Porque si no, como estamos con el pueblo, que la gente la entrevista y todo el mundo dice, el pueblo tiene que hacer, el pueblo va, el pueblo recibe, pero él no es pueblo. O sea, nosotros no somos pueblo, nosotros hablamos de pueblo como una cosa ajena. Entonces tenemos que dejar la ajenitud e integrarnos realmente en nosotros, porque solamente desde nosotros desde abajo es que nosotros vamos a poder avanzar y apoyar a este gobierno para que avance, dejándolo sin volverlo loco, porque suficiente tiene con la guerra permanente a que está sometido, y no podemos pensar que nos va a resolver todos los problemas. Entonces yo pienso que sería casi que una obligación para todo funcionario que asista. Si no, pues, si está ocupadísimo, bueno, que asista cada 15 días, que haya una reunión cada 15 días donde él asista. Y se identifique, entienda lo que es la comuna, que se mezcle, que no se sienta que porque llegó a viceministro o a jefe de no sé qué cosa, ya él no es pueblo. Ya él no es un pueblo que debe empoderarse, él tiene que empoderarse, no tiene que volverse funcionario, sino que empoderarse como pueblo, como venezolano, como nos tenemos que empoderar todos. Otra cosa es la educación. Hay que hacer unos cambios en la educación, no solo para dar nueva información sobre la venezolanidad, sino para que la gente sea nosotros desde pequeño. Cuando tú en un kinder
manda a los niños al colegio con una lista de útiles infinita, que es la misma lista para las 25 mamás que van a mandar a sus niñitos para el Simoncito. Y en esa lista, la mamá marca los colores para que no se los quiten a Juanito o a Pedrito. Y si pierde el color rojo, eres un bobo que te hace quitar el color rojo. Eso sin contar que hay dos sistemas educativos, el privado y el público. Pero la actitud es la misma, Y la maestra, entonces, ¿por qué no hay vamos a decir, un balde de colores que sea de todos, que la mamá lo pongan todos ahí? ¿Por qué tienen que hacerse los trabajos individuales? ¿Por qué tiene que crear el espíritu comunitario en la gente? Chávez hablaba muchísimo del espíritu de la comuna y se desesperaba, porque el espíritu de la comuna es ser nosotros, olvidarnos que somos uno, somos un conjunto. Entonces yo creo que, ¿qué más les puedo decir? Si les puedo mandar al centro la ley, porque tenemos la mala costumbre de que nosotros tenemos la ley de comuna y luego se hace una reforma de la ley, pero se publican separadas. Entonces yo me molesté en transcribir la Gaceta Oficial y meter las correcciones, lo que hicieron para mandárselo a ustedes, y el que le interese que lo pida, que lo baje en otro color las correcciones, pues la reforma que se le hicieron, que son muy pequeñas. Informo que la oposición sí tiene cantidad de artículos y de análisis legales sobre las comunas, sobre los consejos comunales y por supuesto la ilegalidad de ellos, desde su punto de vista. Para ellos, las comunas están fuera de la Constitución, no tienen nada que ver con el ejercicio directo de la soberanía, porque eso no lo dice la Constitución. Y lo argumentan no idiotas, sino gente como Margarita López Maya, por decir alguien, que son gente pensante y que sabe dónde está parada. Bueno, eso, hay un escritorio que detalla todo. Si quieren ver lo que está mal de nosotros, se pueden meter y lo que da. Dice, ¿por qué nosotros no tenemos unas explicaciones igualmente ilustrativas? Si tú buscas en internet, el Ministerio, por cierto, de las comunas tiene maravillas de publicaciones. Hay cantidad de libros sobre la comuna, el Consejo Comunal, etcétera, y libros sobre el Estado comunal, que se pueden bajar. Vale la pena. Ahora, en cuanto a artículos elementales, que tuvieran un programa de radio, de televisión, en algún momento, donde irán explicando poquito a poco de qué se trata, para que todos entendamos, para que todos nos convirtamos en comuneros y en nosotros. No puede. Si buscas la inteligencia artificial, lo único que encuentra son las definiciones de la ley. Pero es dificilísimo conseguir un artículo escrito por un chavista. Es mucho más fácil conseguir la cantidad de artículos que meten los escritorios de la derecha y los analistas de la derecha, que por supuesto para todos es un desastre. Bueno, en las comunas vistas por la oposición es un desastre, porque es la vía para llegar al socialismo, es una de las vías para llegar al socialismo desde el punto de vista pacífico, en paz, con justicia y paz. Y es parte de lo que es fundamental del antiimperialismo. Pero si nosotros, los propios comuneros, los propios miembros de los consejos comunales, no los entendemos como tal, es muy difícil que se transmita y que se asimile. Tiene que ser como parte de la vida diaria de todos los venezolanos que creemos en este proceso. Entonces yo quiero aprovechar, para no seguirles contando, yo les mando la ley, les mando cosas escritas, que ustedes hagan preguntas y contestamos entre todos. Eso no voy a contestar yo las preguntas, sino que ustedes mismos se van a contestar entre ustedes para ver hasta dónde estamos empapados de lo que estamos hablando. Porque yo creo que el problema cultural es quizás el más importante de todos. Dos, el problema cultural y el problema de la propiedad. Tú no puedes ser una comuna en serio con X número de consejos comunales. Primero, los consejos comunales están disgregados. Entonces pasan a ser una especie de instancia, pero por eso tienen la ventaja, una de las ventajas, como lo dije,
de las comunas en los pueblos pequeños y las comunas, porque la gente vive al lado. Si tú tienes, en cambio, por ejemplo, la comuna a la que yo pertenezco, todos vivimos en distintas urbanizaciones y encima de todas urbanizaciones clase media, y son consejos comunales de poquita gente. Entonces, ¿cómo hacemos para estar juntos? Porque a su vez hay estructuras, entonces la jefa de más abajo, hay que andar averiguando quién se ocupa aquí de los ancianos. No aparece. No hay ni siquiera la información. La falta de información es una de las cosas más graves, que es de responsabilidad también de los que no lo sabemos pedirla y de ellos de contestar. Porque no puede ser, yo pertenezco hace 8 años de que me mudé ahí, a un consejo comunal y no sé quién es el responsable de salud, por ejemplo. Tuve que ir a preguntar. Y me dijeron, no, ese está en la comuna. Fui a la comuna y me una mujer muy agradable, y qué sé yo, una muchacha. Pero eso lo debiera saber, eso debiera estar pegado en algún lado, debiera haber unos medios informativos, una medio de comunicación, un programa de radio, algo donde informen a la gente. Entonces yo creo que nosotros debemos acompañar, insisto, al gobierno en fortalecer la comuna, en entender que es un instrumento político y que si no sobrevivimos como comuna, es lo único que le quedaría a este país. Si nosotros logramos organizarnos, el pueblo organizado logra organizarse en comuna o como quieran llamarlo, es lo único que puede defender una revolución. Porque las revoluciones se hacen desde abajo y se defienden desde abajo. Que en este momento tenemos un monstruo arriba y nos tiene que defender el gobierno. Pero si tumbaran el gobierno, ¿qué hacemos? ¿Dónde estaría el empoderamiento nuestro? En la organización. Hasta para pasar a oposición necesitamos que las comunas existen. O sea, el camino, el rumbo al al Estado comunal es empoderarnos, responsabilizarnos y echarle pichón todito, en el tiempo que tengamos, con lo que podamos, etc. Entonces, me gustaría ahora callarme un momentico, voy a tomar un poquito de agua y ustedes hacen las preguntas y traten de contestarse o hagan las observaciones que ustedes quieran a sus propias experiencias en sus campos en donde viven y en donde militan. Gracias. Thank you.